El tema central, la identidad y espiritualidad sinodal del catequista, a cargo de la hermana Rosemary Castañeda, directora del Departamento de Liturgia de la Arquidiócesis de Panamá, dominica de la presentación, con amplia trayectoria en la formación de laicos, sacerdotes, obispos. Recibamos a nuestra querida hermana Rosemary Castañeda con un fuerte aplauso. Felicitaciones, catequistas, a los que están aquí presentes, a los que están en la montaña, a los de la ribera del mar, de los ríos, a todos aquellos que están en las capillas, a las mamás y ojalá padres de familia, todo el que transmite el nombre de Dios. Todos estos somos catequistas. Nosotros fuimos convocados, elegidos, llamados, ungidos para esta misión. En la misma iglesia, en la historia de la iglesia, cada vez que el Papa va a hablar de los agentes de pastoral, el catequista no queda por fuera. Muchas veces se nos anuncia, se nos pronuncia, se nos dice el nombre de primero. Cuando se dio a conocer Catequesis Tradendae, lo estudiamos muy detalladamente. Yo te digo que tomé conciencia de la misión en la iglesia. Y es que el catequista es el palpitar, es el sentir de la iglesia. Si queremos saber cómo está la iglesia de hoy, habla con un catequista. No mire la iglesia hacia afuera para evaluarla. No. Yo siempre mido la temperatura. ¿Cómo está el perfil? ¿Cómo está la iglesia hoy? Cuando me detengo a hablar con un catequista. Porque el catequista me dice, según lo que tú eres, lo que tú haces, esa es la iglesia. La iglesia deja de anunciar el querisma cuando el catequista se calla. Y la iglesia deja de ser misionera y caminante cuando el catequista se dice stand-by, es decir, ya no más. Así que pongamos mucha atención, queridos catequistas. Tú eres un reflejo de la iglesia. Y esta es la iglesia que estamos celebrando hoy. Esta es la iglesia. Por lo tanto, nos vamos a mirar si tenemos una iglesia con proyectos, una iglesia con esperanza, una iglesia con coraje, una iglesia sinodal, porque si tú y yo como catequistas estamos caminando sinodalmente, entonces la iglesia está en camino sinodal. Me han pedido el tema de la espiritualidad del catequista y el catequista en camino sinodal. No lo alcanzas a ver, pero la imagen que tengo es la pila bautismal. Es aquí donde surge la espiritualidad del catequista. Es desde la pila bautismal de nuestro ser y de nuestra identidad como nosotros debemos una espiritualidad bautismal. La espiritualidad bautismal es la que nos sostiene, es la columna vertebral. Sobre todo cuando se nos dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te sumerjo en la Trinidad. Y gracias a estar sumergidos en esta Trinidad, entonces nosotros nacemos con una espiritualidad fuerte. Y es esta misma espiritualidad la que yo comunico a los que son mis catequizandos. Es esta la espiritualidad que yo anuncio, porque es aquí donde está nuestro proyecto y nuestro ser y nuestra identidad. La segunda parte que tenemos es
ser hijos y ser hijas. Cuando yo tomo conciencia que debo vivir como la hija muy amada de Dios, como el hijo predilecto de Dios, como aquel elegido llamado para ser destinatario de su misión, entonces yo bebo en Jesús su espiritualidad. ¿Cómo vivió Jesús la filiación al Padre? ¿En qué forma Jesús se dejó llenar de Dios? ¿Cómo Jesús hizo capacidad para que el Espíritu de Dios lo plenificara? Si nosotros tenemos la experiencia de ser hijos, hijas del Padre, entonces mi espiritualidad es una relación de intimidad, es una relación de encuentro con el Padre Dios. Es verdaderamente un diálogo continuo, porque es que yo no voy a decir que Jesús madrugaba a ir a orar y que Jesús levantaba los ojos para hablarle al Padre y que Jesús en la noche pasaba la noche en oración. Lo que yo tengo que ver en Jesús es saber seguir sus pasos y como los discípulos, admirarme, sorprenderme de la intimidad que Jesús tiene con el Padre Dios. Y yo me pregunto, ¿qué intimidad tengo yo con mi Padre? Si vivo como hija de Dios, si verdaderamente experimento esa filiación, si al despertar y abrir los ojos, yo tomo conciencia que yo hoy, en este día, voy a vivir en esa filiación del Padre. Catequistas, si nosotros tenemos esta espiritualidad, esta experiencia, esto es lo que me va a llevar a preparar a los niños y a los jóvenes. La buena noticia que les doy es que aprendamos a ser hijos, que seamos experimentados de ser hijas e hijos del Padre. No es una teoría, no es una doctrina, no es una ley, es un camino que se hace a partir de experiencias de encuentros cuando yo me siento muy amada de Dios. Pero ¿dónde nació ese amor? Ese amor nació cuando yo me sumergí en esa pila bautismal y cuando escuché que yo fui sumergida para ser llenada de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tercera parte que me dice este encuentro, este camino espiritual, es que esta filiación divina se da gracias a Jesucristo. No dejemos en vano la misión de Jesús. Es que Él vino a enseñarnos que no somos huérfanos. Él vino a decirnos que somos hijos. Y gracias a la filiación de Jesucristo, yo entré en esa filiación. Observa, es que ser catequista es contarle al otro lo que yo llevo dentro. Por eso te dije que cuando yo veo un catequista y en el diálogo con ese catequista que me dice que lleva 5 años, 10 años, 15 años, yo digo, yo estoy hablando con toda la iglesia de Panamá. ¿Qué iglesia tenemos? La iglesia que tenemos es la que nos presenta el catequista de hoy. Esa es la iglesia que tenemos. Pero nos dice algo más la entrada. Observe, catequistas. Entrar en este camino de espiritualidad, en este camino bautismal, yo voy experimentando cómo se abre en mí, así como se abrió el cielo allí en el Jordán. Nosotros le enseñamos a los pequeños que Jesús cuando entró al Jordán se oyó una voz. No, se está escuchando todavía esa voz.
porque yo entro a esta pila bautismal y yo escucho esa voz del Padre. Al escuchar esa voz del Padre, todos los días, él me dice, tú eres mi hija predilecta, muy amada. Yo experimento su ternura, su misericordia y su abrazo. Y ahí vamos entrando. Cuando se inicia entonces, dice Aparecida, que la verdadera espiritualidad se desarrolla en una vida bautismal. Y esa vida bautismal es la síntesis de nuestra catequesis. Es la síntesis de nuestra catequesis. Muchas veces damos demasiados temas y no damos el centro, que es una vida bautismal. Si yo estoy entonces en esta parte de una fuente espiritual, yo tengo que mirar primero unos referentes para alimentar esta espiritualidad. Yo debo fundamentarme en la palabra de Dios. Yo bebo en esa fuente para aprender a escuchar a Dios y para aprender a escuchar al Hijo, es decir, a Jesús. Yo bebo ahí, catequistas. Si nosotros no nos sumergimos en la palabra de Dios, ¿de qué voy a hablar? Es que yo primero bebo en él para dar de beber a otros. Yo primero aprendo a buscar a Dios en el texto bíblico para decirle a ellos que Dios sí está vivo y que Dios sigue hablando hoy. La otra parte es necesario que los catequistas dediquen a la lectura asidua para que resulte un buen predicador. Ay, catequistas. Catequistas, te reúnes con tu comunidad de catequistas en la parroquia una vez a la semana para hacer práctica la lección divina. Catequistas, con frecuencia, hacen la lección divina como alimento espiritual. Catequistas, te favorecen, te permiten, está dentro del programa del catequista, dentro del programa de formación, forjarnos en la lectura santa, es decir, en la lección divina. Catequistas, tú sabes que vamos a diferenciarnos, nos vamos a diferenciar del profesor de religión a ser catequista. Catequista tiene una espiritualidad basada en la palabra santa. Es que la espiritualidad se forja cuando para mí hay una necesidad, hay una sed, hay un anhelo de Dios. Así lo dice el Salmo 62. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esta pregunta, catequistas, si quieres hacer comunidad de catequistas, ¿quién es el centro y quien nos hace el milagro de unirnos, de forjarnos en la lección divina? ¿Cómo vas a explicar el evangelio a los jóvenes y a los niños si tú no eres familiar con la lección divina? ¿Cómo les vas a enseñar a orar, a hacer silencio, a disfrutar del Dios que está presente en la comunidad si tú no tienes el ejercicio de la lección divina? Lo primero que hace el catequista, sí, el encuentro de la catequesis es el sábado o es el miércoles o no sé qué día, es madrugar, adelantarse para hacer siquiera una hora de lección divina como catequistas. Deberíamos de ser especializados
en la lección divina. ¿Cómo es que muchos laicos, personas que están en otros grupos de pastoral y que quizás no están en la pastoral, están trabajando? Hay educadores que anhelan, que necesitan el aprendizaje de la lección divina. Catequistas, uno huele cuando habla con un catequista quien es experimentado. ¿Quién es experimentado en Dios? ¿Quién es enamorado de Dios? ¿Quién verdaderamente comunica una experiencia de Dios? Nosotros hablamos muy fácil, que primero hay que tener un encuentro con Jesucristo. Y a un catequista le pregunté, contame una cosa, ¿cómo es que ustedes hacen el encuentro con Jesús? Hacemos convivencias. Nos encontramos, este es el encuentro con Jesús. Dime algo más. ¿El texto bíblico no te facilita un encuentro con Jesús? Un disfrute de la palabra orante, un disfrute de la palabra en el silencio, en la meditación. ¿No será el que te lleva a sumergirte en ese texto sagrado? Vuelvo y te hago la pregunta. En tu parroquia, con tus catequistas, ¿frecuentan la lección divina? ¿Sabes algo más? Hoy los jóvenes que se preparan a confirmación, los jóvenes que están en los 2 últimos años en los colegios, te estoy hablando de colegios, disfrutan cuando uno va y lo primero que dicen es: queremos que nos enseñes la lección divina. ¿No será que por eso es que muchos jóvenes de confirmación ven que somos un árbol seco, que ni siquiera hojas tenemos, porque la savia no corre? Y es que la savia que corre es una espiritualidad fundamentada en un bautizado que se alimenta de la palabra y disfruta de la palabra orada, una palabra que se lee, que se medita, que se ora, que se comparte. El otro referente que tenemos es saber descubrir ese gusto de alimentarnos con la palabra. Luego dice, una de las fuentes en la que bebe la catequesis es la palabra de Dios. El nuevo directorio de la catequesis está insistiendo en la espiritualidad del catequista, pero le está insistiendo en ese nuevo directorio de esta familiaridad con la lección divina. Te hago algo más. Si no te reúnes como grupo de catequistas, entonces tú buscas cómo alimentarte de esta palabra orada, meditada. Porque catequistas, por eso nos fatigamos y nos cansamos. Preparamos como si fuéramos unos maestros de religión, una clase, pero no damos una experiencia. No conocemos esa misericordia de Dios. A veces nos hace falta ese trato continuo con Jesús. Nos hace falta el trato continuo con Jesús. ¿Cuáles son entonces esos pasos que nos está pidiendo para esta espiritualidad? Primero, pasos a seguir. Dejémonos cautivar. Dejémonos cautivar. Dejémonos atraer por la palabra. Busquemos. Dicen que quien busca encuentra. Busquemos. Busquemos quién. ¿Quién? Pídeselo al Señor, pídeselo. Señor, quiero conocer tus palabras, quiero beber en tus palabras. Quisiera que tus palabras
fueran para mí la verdadera fuente de agua viva. Pídeselo, como se lo pidió la samaritana. Dime, ¿dónde está esa agua viva que yo voy? Es eso lo que le tienes que pedir. La otro paso es, mira, haz los procesos. Catequistas, a nosotros nos dicen muchísimo respetar procesos. Respetar procesos en la fe. Es decir, no le pases a ese pequeñito de 9 años todo lo que tú tienes. Así como tú aprendiste a lentamente, poco a poco, así damos la catequesis con proceso. Pero yo sí creo, catequistas, que tenemos que hacer procesos para entrar dentro de mí. La iglesia, cuando yo hablo de iglesia no hablo de muros, hablo de iglesia pequeña, de aquellos iniciados. Ellos primero hacían una experiencia de soledad, de desierto, de saber quién soy yo para yo poderme llenar del Dios Salvador. Esa iglesia, que eran los catequistas que preparaban en Alejandría, que había una gran escuela de catequesis. Uno sigue cómo los formaban. ¿En qué forma formaban esos catequistas? Los catequistas dejaban todo, se internaban en esa escuela y en esa escuela decían, primero, dígame quién eres. Saca lo que no es vida, sácalo, porque lo que va a entrar en ti es la vida nueva. Y luego pasaban a otra semana y en la otra semana le preguntaran cuáles eran tus búsquedas, verdaderamente cuáles son tus búsquedas. Y él decía, solo conocer al Hijo de Dios. Perfecto. Para conocerlo, tú te inicias, pero todos los días tienes que entrar en él, porque él es un mar que no tiene orilla. Catequista tomaba conciencia de que él todos los días tenía que bogar mar adentro hasta lograr encontrarse con este misionero de Nazaret. Nosotros decimos así rápidamente, ya preparé clase, ya la preparé. No me vuelvas a decir eso. ¿Por qué? Porque lo importante es, yo necesito orar para poder hablar de Jesús. Yo necesito conversar con Jesús, conocerle hoy un poco para poder hablar de Jesús. Y eso es lo básico, lo esencial. Por lo tanto, catequistas, yo te sugiero el Salmo 119 para que te enamores de esa palabra. Esa palabra, el salmista, es un salmo muy largo. No te voy a decir que lo leas de una vez. Léelo siquiera por 3 meses, a ver si lo finalizas. Pero te voy a decir unas frases de ese salmo. Ese salmo te enamora, desea conocerla, aprenderla y practicarla, corre tras ella, la ansía con toda su alma, se recrea y se deleita en ella, vuelve sin cesar a sus pies, nunca se aparta de la palabra, nunca la olvida, se levanta por la noche para buscarla, la esconde en el corazón como un tesoro, la ama como la ama, la anhela, la medita, la tiene en su corazón. Es su porción, se goza en ella, más que todas las riquezas. Se aferra a la palabra y ella le sostiene y le conforta. Yo te invoco, sálvame por tu palabra. Llega un momento en que un salmista en el Salmo 40 dice, llevo tu ley en mis entrañas. Es decir, yo te llevo dentro de mí. Yo te llevo dentro de mí. Yo creo, catequistas, que ya para este siglo XXI, nosotros ya no le podemos dar a estos jóvenes y a estos niños contentarlos solamente con agua bendita, solamente con una estampita. No. Esta gente del siglo XXI quiere escuchar. ¿Escuchar qué?
lo que te apasiona. Lo que te apasiona. Así querían escuchar a Pablo. Y Pablo decía, hay un ambiente de deseos de escucha. Aquí voy a vaciar lo que yo llevo dentro. Porque es que ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. ¿Qué importa que me digan que soy un loco? Pero si soy loco por Cristo, sigo adelante. Qué bueno encontrar catequistas así, al estilo Paulino. Catequistas apasionados, porque estás lleno de esa palabra, de esas palabras de Jesús. Y esas palabras son las que yo enseño cada 8 días en la catequesis. Si yo comprendiera lo que son las palabras, yo no me voy a enredar con materiales, porque yo llevo dentro a Jesús y yo comunico a Jesús. Esa es la iglesia que ilumina, esa es la iglesia que es sal, esa es la iglesia que enamora, esa es la iglesia que unta, esa es la iglesia que contagia. Este es el catequista que queremos para el siglo XXI. Catequista, observa hacia dónde va nuestro desafío. ¿Hacia dónde? El desafío va para un mundo totalmente en oscura. No, se le perdió el horizonte y a nosotros nos toca señalar a Jesús. Señalar a Jesús como lo hizo Juan Bautista. Nosotros tenemos que tomar la palabra para que ellos vean en ella la esperanza, para que ellos vuelvan otra vez a creer, para que ellos levanten la cabeza, levanten la mirada y digan, mira, hay un reto, Él te espera, Él quiere que tengamos un diálogo. Esta es nuestra espiritualidad. Es que nuestra espiritualidad no está, ¿qué es esto que dijo? ¿Cuál es el otro? No, nuestra espiritualidad es una vida, es dinámica, es ser, es dejar que ese espíritu, porque espiritualidad viene del espíritu, de ese espíritu que entró en mí y ese espíritu es el que me está llevando a una transformación, es el que me ilumina, es el que dice te hace falta esto. Porque si el Espíritu pone las palabras en mi boca, el Espíritu va a decir, pero saca espacios para que hablemos juntos, para que dialoguemos. Ya nosotros volvemos otra vez a lo que es esa lección divina. Es que está fundamentada. Dicen que Jesús, una vez que pasó el Jordán, se fue para el desierto 40 días y 40 noches. Y es que el pueblo de Israel tenía el desierto como un desierto de preparación. ¿Preparación para qué? Para encontrarse con un pueblo. ¿Cuánto más hoy nosotros y nosotras necesitamos un espacio prolongado para aprender a estar a solas con Dios solo? Para hablarle a unos jóvenes de confirmación. Hoy, en esta sociedad de consumo, en esta sociedad que los tiene atrapados, ¿cómo lograr que ellos escuchen la voz de un peregrino que se llama Jesús de Nazaret? No es con regaños, no es poniéndole una ausencia, no es colocando, no, es enamorándolos. Y esto es un trabajo que yo primero tengo que hacer conmigo misma. Si yo hago este trabajo, entonces me deleito en esta lección divina, en esta palabra, porque aquí se fundamenta toda nuestra espiritualidad. Ustedes que son tan supremamente capaces, inteligentes, que escuchan y hablan, cuando alguien les está hablando, cuando entran a una homilía, ustedes mismos dicen, no dijo nada, no entendí nada, no sé, no tocó el tema, no tocó el evangelio, no tocó una lectura. Si usted dice eso, ¿qué van a decir nuestros catequizando? Cuando van a la casa, llegan casi que dormidos. ¿Estuviste sí, ¿qué aprendiste? Dejémosle una cuestión pequeñita, chiquita. Si él todo lo hizo bien, ¿cómo lo estoy haciendo yo? Repite,
Si él todo lo hizo bien, ¿yo cómo lo estoy haciendo? ¿Quién lo hizo todo bien? Jesús. ¿Y yo cómo lo estoy haciendo? Porque la catequesis es presentarle la persona de Jesús, lograr que esa vida de Jesús me atrae, me contagia. Yo quiero ser como Jesús. Eso es la catequesis. Eso es la catequesis. Ahora, nosotros decimos que el joven de hoy mantiene preguntando, ¿quién eres? Dime quién eres, qué ha sucedido con tu vida, qué te pasa, dónde vives. Jesús nos está centrando en él. Háblale de lo que tú bebes en mí. Si tú tienes una espiritualidad cristológica, respóndele al joven. Respóndele. Cristológica, ustedes lo dicen mucho. Es que Cristo es que es el centro de la catequesis, pero no de un documento. Es el centro del catequista. Es el centro. Y él me pregunta, el joven me pregunta, cuéntame, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Dónde yo lo puedo encontrar? ¿Dónde? Y ahí es donde nosotros, son los desafíos que tenemos hoy de esa sed que están experimentando jóvenes, niños, familias en este siglo XXI. Y nos va a tocar. Por eso estamos viendo que no está viniendo la gente, no se nos están inscribiendo a nuestras catequesis. Es una preocupación. Por eso estamos mirando que nosotros no nos convocamos. Como nos dice el sínodo, hagamos una asamblea de catequistas para que miremos qué nos está pasando. Si fue que nos volvimos mecánicos, si dentro de nosotros no aletea el Espíritu Santo, debe aletear el Espíritu. Jesús, es verdad que el joven de hoy quiere encontrar a Jesús, quiere una palabra como camino de espiritualidad y quiere en la escritura que nos encontremos con el mundo de una comunidad de personas. Parece que en la homilía ya Monseñor me quitó un espacio y él dijo, el centro de la catequesis es la palabra. Comiencen con un texto bíblico, finalicen con el texto. Mira, yo te digo una cosa. Es que yo no tengo por qué decir que el centro de la catequesis es la palabra. Es que la catequesis es esto, es enamorarlos de las palabras de Jesús, porque yo me enamoré, porque mi espiritualidad me llevó a beber a Jesús, a beber su palabra. Esa es, por eso soy catequista, porque captaron en mí el enamoramiento de Jesús. Y ahora vamos a mirar lo que el Padre me pidió. Catequistas y el reto de la sinodalidad. Atención, catequistas. La experiencia de Jesús fue una experiencia del Padre Dios. Y él captó al Padre sin fronteras. Para él el Padre lo era todo y el Padre amaba a todos. Catequistas, aquí nos van a decir de todo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tu grupo de catequizando, hay veces que tenemos fronteras. Oye, tú no viniste hace 3 sábados, te quedas. Ven acá, tú casi no te veo en esta catequesis, no vuelvas. Mira, no conozco a tu familia, fuera. Oye, esos son fronteras. Y el sínodo nos está diciendo que tenemos que romper las fronteras. ¿Cómo romper fronteras? Que quizás esa familia necesita que tú vayas a la casa de esa familia y en esa familia
tú das la catequesis a ese muchacho que está todo loco, todo travieso, todo en otros caminos. Es que es allá. El Papa nos dice, salgan a las fronteras. No te está diciendo que te vayas para Colón, no te está diciendo que te vayas para allá, para Costa Rica. No, las fronteras de las catequesis es, por favor, si ves que el niño está distraído, que el niño está muy solo, que el niño no quiere hablar, mira, eso es un soplo del Espíritu. Un soplo del Espíritu. El niño es mi discípulo. Yo tengo que seguir al niño, lo debo acompañar. La catequesis, nos dice el evangelista San Juan, es de tú a tú, es de tú a tú. Es que observa esa figura, mira el estilo de Jesús. ¿Cómo es que nosotros a un muchacho, porque llega con un tatuaje, porque no se ha cortado el cabello para afuera? No, ya usted hubiera votado a Jesús. Con seguridad, para afuera, porque así no se viene aquí. Lo hubiéramos rechazado, lo hubiésemos rechazado. Catequistas, abramos nuestra mentalidad. Eso es lo que dice Pablo en la carta a los romanos. Abramos la mente, porque las barreras, las fronteras están en mi forma de pensar. Aquí es donde están las fronteras. Y esto es lo que hay que atravesar, las fronteras. Abrámonos. Vas a encontrar a padres de familia que ni a la escuela van a reunión, no, mucho menos van a ir a una reunión de catequesis. En tu tiempo sí iban, pero hoy nos toca a nosotros ir donde ellos. Ir donde ellos. No tenemos que salir pues a buscar a aquellos que han salido o están en el camino detenidos o en el camino no dan paso. Yo tengo que salir por los caminos a buscar. Yo salgo con el niño o con el adolescente. Oye, ven acá. ¿Por qué no me llevas a tu casa? Yo quisiera hacer no más que una pasadita nomás. Nos están ganando muchas sectas. De puerta en puerta. De puerta en puerta. Recuerden cuando nos mandaron el primer año de Aparecida de salir a hacer un censo. Recuerden lo que le pasó a un catequista. Tocó en la puerta de un testigo de Jehová y el testigo le dijo, ¿usted quién es? Vea, somos de la Iglesia Católica. ¡Pah! Le tiró la puerta y dijo, siquiera que se lo logré, porque ustedes me han tirado mucho la puerta. Y el catequista, es verdad. Mira, cuando ellos van de casa en casa, pregúntele de dónde sacaron ese método. Eran de los primeros cristianos. Como los primeros cristianos tenían ese proceso de visitar las familias, las casas, les dio resultado. La iglesia se durmió porque la iglesia se quedó contenta con los que llegaban a misa, pero no se preocupó de doña Paula, del señor José, que tuvieron un accidente y no pudieron venir a la Eucaristía. Los primeros cristianos iban allá donde ellos. ¿Qué les pasó? No vinieron a la fracción del pan, nos hicieron falta. Oye, si tú tienes un párroco que vaya a tu casa y te dice, nos hiciste falta en la Eucaristía, mira, tu persona es importante. Oye, padre, me hago en la primera banca. ¿Por qué? Esa es la parroquia que yo quiero. Así van a ser los niños y así van a ser los jóvenes. Pero hay otra cosa. Observa con quiénes está. Con jóvenes de toda clase, con esos niños, con esas mamás. A Jesús le tocó también como el tiempo de nosotros, bien difícil, bien difícil. En esa época no había reloj, pero sabían dónde está el peregrino, iban y lo buscaban. A veces nosotros le decimos, siempre llegas una hora tarde, te quedas. Che, pregúntale qué pasó. Anoche se acostó tardísimo, porque en su casa no hay orden, en su casa no hay disciplina. ¿Quién lo va a llamar? Nadie. Todo eso tenemos que comprenderlo. Caminar sinodalmente.
Cuando caminamos con un corazón sinodal, se va a dar esa experiencia de hechos. Vamos a hacer un movimiento dinámico, un movimiento en el espíritu, un movimiento misionero. Pero yo vuelvo otra vez, cada cuanto nos reunimos como catequistas, aprendemos a orar juntos, a hacer lección divina, aprendemos verdaderamente a estar en la oración, a celebrar Eucaristía, porque es que la Eucaristía es una fuente de nuestra espiritualidad. La Eucaristía hace un milagro muy grande. Gran milagro es que me hace criatura nueva, pero la misma Eucaristía nos alimenta a nosotros como catequistas. Tenemos que llegar, decía yo, que si nosotros en el proyecto pastoral, lo decía yo en esta semana bíblica, en este proyecto pastoral debemos trabajar a partir de acciones. Y esas acciones sinodales catequistas son importantes. ¿Dónde encontramos las acciones sinodales? Si decimos que las comunidades paulinas eran comunidades sinodales porque se reunían, celebraban, había ministerios, carismas, todos participaban. Tenemos que leernos estas cartas, estudiar la carta. Yo te sugiero que durante esta época, por ejemplo, el mes de octubre y noviembre, como catequistas, traten de hacer una lección divina de la carta a los Gálatas. Es muy bonita la carta a los Gálatas. Te puedes quedar en el capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, pero no hagas los 4 capítulos de una vez. Cada 8 días, la mitad de un capítulo, para que veas cómo Pablo iba formando esa comunidad a partir de acciones significativas. Es decir, mira, las Gálatas, esta comunidad va a ser sal y va a ser luz si vive en estas actitudes positivas. Eso es lo importante. Voy a darte unas acciones sencillas, muy sencillas. Vale la pena mirar estas cartas, estudiarlas. Yo le diría a todos los que trabajan, que les toca ser los mensajeros en la parroquia, del plan pastoral, de las acciones significativas, digan, ve, voy a sacar de aquí las acciones para mi comunidad. En este camino sinodal, decimos así, Corintios, esto es un ejemplo, pero Corintios trae muchísimas acciones, porque Pablo está formando esa comunidad sinodalmente. Desde, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 9, en el 10 al 17 dice, primero que todo, estemos en comunión con Jesús. Estemos en comunión con Jesús. ¿Cómo es que él lo pide así? Porque entraba gente por otro interés, no buscando a Jesús, no en comunión con Jesús. Si yo no estoy en comunión con Jesús, yo divido. Si yo no estoy en comunión con Jesús, yo no amo. Si yo no estoy en comunión con Jesús, yo no perdono. Por eso Pablo dice, lo primero es, camine en comunión con Jesús. Lo que te dije con los jóvenes, dile, paso haciendo el bien, tú haces el bien. Nomás, si en esa catequesis, solamente una catequesis de un sábado, yo me llevo este versículo y paso haciendo el bien, ¿cuál fue el bien de Jesús? Sanar. ¿Cuál fue el bien de Jesús? Escuchar. ¿Cuál fue el bien de Jesús? Perdonar. ¿Cuál fue el bien de Jesús? Entrar a casa de esta mujer que está enferma. ¿Cuál fue el bien de Jesús? Consolar a esta viuda que llora. ¿Cuál fue el bien de Jesús? Hablarle a ese joven y que el joven se sienta amado. Ese es el bien que yo debo hacer. Se toma un versículo pequeño y luego me dice, unidad en un mismo pensar y propósito. Mire, la comunidad de Corinto era una comunidad líder, tenía muchos líderes, pero había muchos celos y mucha envidia. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué buscamos aquí? A ver, dígame en qué estamos buscando aquí. Si el crucificado no es el centro, hay otros intereses. Esto nos pasa a nosotros.
Cuando hay catequistas con tanta rivalidad, preguntémonos por qué tú haces catequesis. Por un favor al cura, váyase. Si tú te sientes convocado, llamado, elegido por Dios, tu centro es. Y buscamos una misma meta. ¿Cuál es la meta? Que todos sean enseñados. ¿Enseñados en qué? En Jesús. Que conozcan a Jesús, que se enamoren de Jesús y que sean discípulos de Jesús. ¿Qué otra cosa me dice 1 Corintios en el capítulo 10, versículo 24? Buscar siempre el bien del otro. Buscar el bien del otro. Eso es un camino sinodal. Esto es lanzarnos. Hay muchas catequesis sinodales. Usted entre al internet. Hay catequesis sinodales para niños, catequesis sinodal para confirmación, catequesis sinodal para familias. Hay catequesis sinodales muy bonitas, pero pues, ¿yo de qué gano si yo no soy sinodal? Si yo no camino con mis catequistas, con mi parroquia, con mi grupo. Es que la sinodalidad es meterme, no definirla. Es vivirla, no aprendérmela de memoria. No aprendérmela, es vivirla. Y luego, 1 Corintios 13, que todos se saben, la carta del amor, cuando nos dice que el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor es servicial. La segunda carta a los Corintios, te saqué 3 acciones sinodales. Consolar a todos los que sufren, empezando por los padres de los niños y de los jóvenes. ¿Qué es consolar? Consolar es darle ánimo, darle esperanza, lograr que recupere la alegría. Si nosotros hiciéramos catequesis familiar, nos iría mejor. Si nosotros lográramos catequesis familiar, nosotros tendríamos una iglesia que es familia. Si hiciéramos estas catequesis familiares. Y hay proyectos preciosos, porque ellos mismos los dan testimonio, que cuando la familia, cuando la pareja entró en esa catequesis, los mismos padres de familia decían, yo no sabía que era esto, lo que uno tenía que aprender, no sabía nada y estoy aprendiendo a ser cristiano, porque es que los papás no han tenido esta formación. ¿Cómo le vas a pedir al niño, al adolescente, que dé el 90% si el papá no tiene el 5%? Entonces tenemos que dar la catequesis a la familia, al hogar. Este sería un proyecto sinodal. Sería un proyecto que podríamos caminar. Lograríamos tener parejas que llegarían al banquete eucarístico con su hijo, con el pequeño. No quedaría una actividad del día de la primera comunión, porque el papá lo acompañó y lo va a seguir acompañando. Este es el proyecto de una catequesis familiar, porque es por aquí que nos está pidiendo la iglesia que caminemos. Y hay otra acción que dice transformados a la semejanza de Cristo. Es un proyecto que nosotros decimos es una formación permanente. Aquí es porque los papás no nos vienen. ¿Por qué los papás no nos vienen cuando vamos a hacer una celebración, a hacer una clausura de unidad? Porque los papás dicen que ellos ya hicieron primera comunión, que ellos ya se confirmaron. Oye, la catequesis no es el sacramento solamente. La catequesis es una dinámica formativa en la fe. Es que todos los días, yo estoy marcando, mirando si estoy en esa fe que me da vida. Esto es propio de una espiritualidad. Pero ¿qué nos pasó? Que para no pelear más con los papás, dejamos de dar reuniones. Y los niños quedaron sin eco. ¿Cuál eco? El eco de papá y mamá. Porque si ellos fueran
habría un eco, habría diálogo, había encuentro, que es propio de la sinodalidad. Y la otra parte es reconcíliense con Dios. Dentro de la misma catequesis, nosotros somos los primeros en vivir una vida sacramental. Una vida sacramental, catequistas. Creer en la fuerza bautismal me hace llevar que si yo pierdo esa gracia bautismal, gracias al sacramento de la reconciliación, yo la recupero. Gracias al sacramento de la Eucaristía, yo revivo. Catequistas, si nosotros no bebemos en los sacramentos, mira, este corazón se marchita. Eres simplemente una maestra o un maestro de religión, pero no un experimentado en esta fuente viva que tiene la iglesia, que su fuente son los sacramentos. Y a esto es que nos lleva una vida sacramental. Disfrutar de este sacramento que me recupera la gracia, que es el sacramento de la reconciliación. Disfrutar de la Eucaristía. Que los mismos muchachos, los papás, vean que yo disfruto del sacramento. Por eso yo preparo a dicho sacramento. Filipenses nos dice en el capítulo 1:9 que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. ¿Cómo así? Saber mirar dónde está el bien, dónde está el mal, no para caerle al que cometió el mal, sino el buen juicio es saber tener misericordia con la persona. El juicio es saber mirar, bueno, algo tiene, algo le pasó, somos frágiles. Nosotros somos los primeros que somos frágiles, somos los primeros en caer y en cometer el error. Si yo reconozco que yo fallo, yo soy capaz de perdonar al otro. Seamos tolerantes, pacientes con los niños, con los papás. Tratemos primero que todo de enamorarlos de lo que yo estoy enamorada, de Jesús. Y poco a poco estas, digámoslo en ese sentido de San Juan, estas ovejitas vuelven al redil, vuelven, porque se van a dar cuenta que tenemos razón de que Jesús es el centro, Jesús es la fuerza, Jesús es la vida. Y esto es lo que vamos a enseñar. Alégrese y anímese mutuamente, animarnos. Hay catequistas que se van quedando en el camino, aprender a darle la mano. Catequistas, ¿sabes qué espera la iglesia de ti? Que facilites la unidad. Que facilites la unidad. Que te integres a la comunidad. Que logres hacer comunión con los catequistas. Catequista aislado, catequista solo, es un interrogante. Un interrogante. Debemos marchar juntos y que vean que nosotros somos una iglesia en camino y que caminamos juntos, que estamos en este camino, que nos apoyamos y que nos animamos. Romanos dice nuevamente, anímense unos a otros, sean perseverantes y somos llamados y salvados, somos justificados, somos perdonados. Todos y todas somos pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo y dónde está el pueblo? En tu parroquia. Catequistas, es verdad que este es un ministerio, esto es un carisma, esto es un don. Pero todo carisma y todo don no me hace superior a nadie. Catequistas, uno de nuestros errores es que nos cerramos. Es un error grave, grave. Y lo dice el Evangelio.
Hay muchos que quieren entrar y no pueden entrar porque usted cierra la puerta. Lo dice el Evangelio. ¿Sabes qué dice ahora el sínodo? Abramos la puerta. Que entren todos. Abramos la puerta. Catequista, esto es un desacierto que hemos cometido muchos años, muchísimos años. Y a veces devolvemos la mamá o a la abuela o a la tía con el niño. No lo podemos inscribir. ¿Por qué? Porque no, ya pasó la matrícula. Usted es que no se sabe esa parábola que a unos llegaron por la mañana, otros a mediodía y otros por la tarde. Usted no sabe que todos somos llamados, pero a distinto tiempo. El mero hecho de que la mamá tocó nuestras puertas, porque ella está buscando formación para el niño. Ojalá hubiese una catequista o un catequista para estos excluidos, para que la parroquia nos cierre la puerta. Mira, ese que tú rechazaste, me encargo. Ese otro yo me encargo, para que ellos sientan que hay misericordia. Yo te diría algo más. Si la iglesia quiere vivir el siglo, quiere ser sinodal, depende de ti y depende de mí. Depende de ti y depende de mí. ¿Por qué? Porque el catequista tiene la primera actitud que nos exige este sínodo: escuchar. Y esto es lo primero que debemos hacer. Escuchar. Aunque el niño sea gago, aunque el joven sea mudo, pero escuche sus gestos, escuche su mirada, escuche su rostro. Escuchar. Escuche a los papás, escúchelos, necesitan ser escuchados. Escuchar. Escuchémonos entre nosotros, escuchemos el desaliento, escuchemos la desesperanza, porque si escuchamos, la persona se siente amada. Escuchar. ¿Cuántas veces vas al sagrario? ¿Cuántas veces estás buscando a Dios y a veces se encuentra la iglesia cerrada? Tú no sabes a dónde ir, porque tú sabes que Dios escucha, que Dios está ahí para escucharme, porque no hacemos lo mismo. Escuchar. Segundo, por favor, si usted escucha, por favor, entre en el diálogo, pero no imponga, no imponga. Francisco está muy claro en esto. Haga un diálogo que le haga resonancia a ese dolor. Hágale un diálogo que le haga resonancia a esas aspiraciones de los jóvenes. Haga un diálogo que le haga resonancia al niño que tiene bullying en la escuela. Hágale ese diálogo, que el niño vea que es escuchado y yo lo voy orientando. Hágale el diálogo a los papás que están hasta aquí y no aguantan más. Hágale una resonancia al papá y se siente escuchado. Catequistas, si la iglesia está entrando en una iglesia sinodal, depende de ti y depende de mí. ¿Por qué? Porque es que este camino dice que nosotros debemos encontrarnos con aquellos que no son de nuestra propia iglesia. ¿Cuántas personas quieren dialogar contigo que eres catequista, pero es de otra iglesia, pero ellos quieren ser escuchados? Y es importante escucharlos. Importante escucharlos. Digamos que por mi culpa, por mi máxima culpa, yo cerré las puertas, porque tengo fronteras aquí y no quiero hablar con esta persona que es evangélica. No quiero hablar con este porque pertenece yo no sé a qué grupo, a otra iglesia. No, sin fronteras, porque si no nos vamos a quedar en la antigüedad. Y la novedad del cristianismo es la apertura con todo. La apertura a estas culturas de hoy, de este siglo XXI,
No le obligue a papá y mamá a ser como fueron los papás de nosotros. No, esa es una cultura. Y a esa cultura nosotros tenemos que hacer misión, hacer evangelización con paciencia y con tolerancia. Y esa cultura de esos papás está diferente a la cultura del niño, del joven. Usted a veces regaña al joven porque le contestó terrible. Y cuando usted regaña al joven, el joven se va. Mira, me regañó porque yo dije esto. Pero el joven tiene una cultura distinta, tiene una forma de ser. Él te trata diferente, es de acuerdo a la cultura de hoy. Por eso tenemos que mirar primero y hablar con las culturas, porque no es una sola, son muchas culturas, para yo poder entender a los que llegan a nosotros y poder caminar con ellos sinodalmente. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Comentario.